El rescate que Dios pagó. Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar un importante pasaje de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Este pasaje dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Para entender este tema, necesitamos ir al principio de la Biblia, al libro de Génesis, capítulos 2 y 3. Dios se proponía que Adán y Eva llenaran la tierra con su prole, una familia feliz en una tierra hecha un paraíso. Adán y Eva tenían que ser obedientes, y por supuesto también sus hijos. La continuación de sus vidas dependía de ser obedientes a Dios. Así demostrarían que reconocían a Dios como su soberano. Esto se deduce de Génesis capítulo 2, versículo 16, que dice: y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Lamentablemente, Eva y después Adán cedieron a la tentación y comieron del fruto que Dios prohibió. Por su desobediencia, fueron echados del paraíso. Dios decretó: polvo eres, y a polvo volverás. Génesis 3:19. Por desobedecer a Dios, Adán y Eva envejecieron y murieron. Sus descendientes heredaron esta condición. Jehová y su amado Hijo Jesús vieron que era bueno y aceptable pagar un rescate correspondiente para salvar al género humano. Estas ideas están en este pasaje que estamos estudiando. Aquí dice que esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. Más abajo dice que Cristo se dio a sí mismo como rescate por todos. De modo que es correcto decir que Jehová y su amado Hijo vieron que era bueno y aceptable pagar un rescate correspondiente para salvar al género humano. La situación que surgió era bastante injusta, pues una persona de la región espiritual, un ángel rebelde, Satanás, rebelde quiere decir Satanás, engañó a Eva, indujo a Eva a rebelarse también. Este ángel se aprovechó de su conocimiento, experiencia y poder muy superiores y con mentiras extravió a Eva. Jesús, cuando vino, calificó a este ángel de diablo. Diablo significa mentiroso, calumniador, y además lo calificó de homicida. Vamos a leer este pasaje en Juan capítulo 8 y versículo 44. Ustedes proceden de su padre el diablo,
y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Traducción de Nuevo Mundo. El mundo que se ha formado fuera del paraíso de Dios ha resultado un desastre. Miles de años de sufrimiento y muerte. Sin embargo, Dios y Jesús, su amado Hijo, hace casi 2000 años hicieron un pago como rescate por la humanidad. Dios envió a Jesús desde el cielo. Le hizo nacer como un humano perfecto, semejante a Adán. Jesús fue un segundo Adán y se hizo el pago a la justicia de Dios. Salmo 49, 7 y 8 da esta idea. Aquí dice: nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nueva versión internacional. Dios hizo posible ese rescate por medio de su amado Hijo, Jesús. El apóstol Pablo llama a Jesús último Adán. Leamos esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Aquí dice: la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Traducción del lenguaje actual. Así es, un rescate correspondiente, había dicho Pablo en su carta a Timoteo. Tenemos aquí una ilustración. Una balanza que significa la justicia divina. En un lado de la balanza lo tenemos a Adán, un hombre perfecto. Y en el otro lado de la balanza lo tenemos a Jesús, otro hombre perfecto, un segundo Adán, el último Adán, dice el apóstol Pablo. La ley divina exige una compensación exacta correspondiente al daño. Eso se deduce de la ley que Dios le dio a Israel, y lo vamos a leer en Éxodo capítulo 21 y versículo 23. Dice: pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, marca candente por marca candente, herida por herida, golpe por golpe. Así es, Adán perdió una vida perfecta cuando pecó. Jesús perdió su vida perfecta cuando murió. Toda persona que pone fe en este rescate heredará la vida eterna. Jesús explica los sentimientos de Dios al hacer todo esto. Leamos Juan, capítulo 3 y versículo 16. Palabras de Jesús, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo se identifica de la misma manera y explica sus sentimientos de esta manera. Vamos a buscar Juan capítulo 10, versículo 11, donde dice: yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma a fin de que la reciba de nuevo. Nadie me la ha quitado, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. El mandamiento acerca de esto lo recibí de mi Padre.
Esta es la respuesta a las preguntas. ¿Qué clase de padre es Dios? ¿Qué padre deja sufrir y morir a su hijo amado? Algunos piensan que no hay razón válida para hacer esto. Razonando de esta manera, llegan a la conclusión de que Dios no existe y llegan a ser ateos. Según estas personas, no hay ninguna lógica en esta enseñanza de la Biblia. Pero lo cierto es que millones de padres y madres amorosos han mandado a sus hijos a sufrir y morir por una causa que les parece noble. Mandan a sus hijos a morir por la patria. En el caso de nuestro Padre Celestial Jehová y de su amado Hijo Jesús, ambos concluyeron que era bueno y aceptable pagar un rescate por todos los humanos. Jesús lo dijo así, en Mateo capítulo 20 y versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate, en cambio por muchos. Así es, la vida de todo ser humano era necesario salvar. Tanto Jehová, Dios y su Hijo Jesús se lo propusieron. Todos los seres humanos pasamos por esa triste experiencia. Nos envejecemos, nos enfermamos y nos morimos. Esa situación no tenía que continuar. Tenía que haber un cambio. El Padre y el Hijo se envolvieron en este objetivo: salvar a los humanos de la muerte, de la destrucción. Dios le había advertido a Adán: la desobediencia te traerá la muerte. Eva sabía esta advertencia. Génesis 3:3 dice: pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él, no deben tocarlo, para que no mueran. Y después que ambos desobedecieron, Jehová Dios decretó en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres, y a polvo volverás. Esta fue la experiencia de Adán y Eva, y esa es la experiencia de cada ser humano. Al final, llegamos a ser polvo. Sabemos que el verdadero culpable de la triste situación de Adán, de Eva y de sus descendientes es el diablo. Como ya hemos dicho, Jesús lo llamó al diablo homicida, y con justa razón. Sus mentiras le causaron la muerte a Adán, a Eva y a todos sus descendientes futuros. Veamos otra vez Juan 8:44, donde dice: ustedes proceden de su padre el diablo. Estaba hablando a los líderes judíos religiosos de su tiempo, y quieren hacer los deseos de su padre. En realidad estos líderes deseaban matar a Jesús, tal como el diablo era homicida, mató a Adán y a Eva con sus mentiras. También estos líderes religiosos querían matar a Jesús. Por eso es que Jesús les dice: ustedes proceden de su padre el diablo. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. En el relato bíblico se nos dice que Satanás, hablando por medio de una serpiente, engañó a Eva, diciéndole que si comía de ese fruto, llegaría a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Una verdadera mentira. El amor que el Padre y el Hijo sienten por los humanos les movió a pagar un rescate. Como ya hemos leído, en Juan 3:16 dice que
tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Como vemos, para heredar la vida eterna, necesitamos ejercer fe. Fe en lo que Dios está haciendo. Fe en que Jesús es el rescate correspondiente. Si ejercemos fe, entonces Dios nos tomará en cuenta y llegaremos a heredar la vida eterna. Pero para los que han perdido la fe en Dios, todo lo dicho arriba no es suficiente. Los ateos dicen, si Dios quería perdonarlos, ¿por qué no lo hizo sin exigir nada más? Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Todos los gobiernos humanos reconocen que se debe respetar la ley. En nuestro tiempo, la ley la dicta el soberano es el pueblo. Sin embargo, Dios es el soberano del universo. Dios mismo respeta las leyes que decreta. De modo que hasta Dios respeta sus propias leyes. De otro modo, el universo sería un caos. Este concepto lo maneja mucha gente en la Tierra. Y tenemos una ilustración de una manifestación de ciertos grupos donde dicen que la ley es para todos, sin excepción de poderes. Adán, por su desobediencia, perdió la vida humana perfecta que Dios le dio. La ley de Dios exigía un pago correspondiente, un rescate correspondiente. Esto se deduce de este pasaje de la ley dada a Israel. En Éxodo capítulo 21, versículo 23, dice: pero si ocurre un accidente mortal, entonces tienes que dar alma por alma. Esta expresión se puede traducir vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, una compensación correspondiente al daño que se había causado. Ahora podemos entender por qué fue necesario que Jesús naciera como un ser humano perfecto. Jesús llegó a ser un último Adán. Como dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, donde dice, según la traducción del lenguaje actual: la Biblia dice que Dios hizo a Adán, y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Según la Biblia, Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. No tuvo un padre humano, sino que Dios, con su poder, con su Espíritu Santo, hizo que Jesús naciera perfecto en la matriz de María. De modo que la salvación de los humanos fue todo un proyecto amoroso de Dios, del Padre y de su amado Hijo Jesús. El no entender este tema que la Biblia enseña está haciendo que hasta líderes religiosos pierdan la fe en Dios y se conviertan en ateos. Muchas personas ingenuas se han hecho seguidores de estos ateos. Aquí tenemos una ilustración de líderes religiosos, pastores, sacerdotes, obispos y otra gente muy educada que no entendiendo lo que Dios está explicando en su palabra, la Biblia, se han hecho ateos. Y otras personas que se consideran libre pensadores se han hecho seguidores de estas personas, de estos líderes, y también se han hecho ateas. Todos los cristianos
Nos sentimos profundamente agradecidos con Jehová Dios y su amado Hijo Jesús por no abandonarnos y haber pagado un rescate para que podamos heredar la vida eterna en el paraíso que Dios se propuso al principio. Bajo el gobierno de Jesucristo, toda la tierra estará llena de personas obedientes, viviendo en condiciones paradisíacas. Todo el daño que Satanás ha causado será reparado por Dios y su amado Hijo Jesús. Fin del artículo.